Hola, me llamo Ana Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión os hablaré de la norma fiscal que hace referencia a los gastos no deducibles, el artículo 15, y también veremos cuál es el importe que limita la norma fiscal para los gastos financieros. Empezaremos con los gastos no deducibles, que la nueva ley regula en el artículo 15. Ahí nos da una lista de varios conceptos que Hacienda le da un no rotundo, no me lo admite como gasto deducible, con lo cual habrá que hacer un ajuste positivo y una diferencia permanente. En el apartado A hace referencia a la retribución de los fondos propios, es decir, cuando la empresa les paga dividendos a sus accionistas. Con independencia que la norma contable lo grave como gasto financiero, nunca va a ser deducible. Aquí he puesto el ejemplo de que en el tema de capital sin voto o rescatable o en privilegiadas, el dividendo mínimo figura como un gasto financiero. Eso se contabilizaría en fecha de cierre y quedaría pendiente de pago hasta que la Junta de Socios lo apruebe. Pues la novedad es que a partir de enero del 2015 ese gasto financiero no tendrá la consideración de deducible. Habrá que hacer un ajuste positivo y diferencia permanente. Otra novedad de este apartado sería los préstamos participativos entre compañías del mismo grupo, que si se han firmado a partir del 20 de junio del 2014, aunque se contabilicen como un pasivo, el gasto financiero nunca se admitirá, porque lo asocia a aportación de patrimonio, como si fuera fondos propios, y por lo tanto ni la que paga intereses el gasto deducible, ni la que cobra intereses la renta tributará. Aquí tengo un ejemplo. La empresa A tiene una participación del 80% en la compañía B y le hace un préstamo a dicha empresa. Y tenemos que la empresa B ha contabilizado como gasto financiero devengado de este año 15.000 euros. Esos 15.000 euros que están restando en contabilidad, con la nueva ley nunca van a ser fiscalmente deducibles. Habría que hacer un ajuste positivo y diferencia permanente. Igualmente, la empresa A se supone que habrá devengado un ingreso financiero, que evidentemente la renta no va a tributarla, porque la asimila al tema dividendos. Pues haría un ajuste negativo de 15.000 euros y diferencia permanente. En el apartado B del artículo 15 hace referencia a las cuentas que yo utilizo en contabilidad para gravar impuestos a sociedades, que aunque sean gasto y estén restando al beneficio contable, fiscalmente dicho impuesto no es un gasto deducible. Pues, ¿qué habría que hacer? Ajustarlo en el modelo 200, como podemos ver aquí a continuación. El impreso arranca del beneficio después de impuestos, y lo primero que hace antes de hacer el resto de ajustes es, en estas casillas de aquí, quitar el propio gasto del IS. Lo que hay que hacer es calcular estas cuentas, qué saldo global tienen, si negativo o positivo. Si el saldo es negativo, se ajustaría en la columna de aumentos, y si el saldo global es positivo, lo quitaríamos en disminuciones. De esa forma obtendríamos el beneficio contable antes de impuestos, y por lo tanto empezaríamos a hacer el resto de ajustes. En el apartado C hace referencia a lo que serían sanciones, multas, recargos que evidentemente la norma fiscal no admite como gasto deducible. Aquí tengo un ejemplo. Esta empresa ha contabilizado como un gasto excepcional sanciones de tráfico. Evidentemente, aunque esto reste al beneficio contable porque lo paga la empresa la multa, la idea es que desde el punto de vista fiscal nunca se admitirá y por lo tanto habría que hacer un ajuste positivo de 6.000 euros y diferencia permanente. En cambio, en la misma cuenta también figura un robo de existencias. Aquí os cuento que existe denuncia policial, con lo cual la pérdida está justificada y no habrá que hacer ajuste fiscal. Evidentemente, lo que nos indique la compañía de seguros va a tributar. Luego estaría el apartado relacionado con donativos y liberalidades, que habría que ver en qué caso hay que hacer ajuste fiscal y en qué casos no. Por ejemplo, yo a nivel de ejemplo práctico tengo aquí donaciones a una ONG. ¿Vale? Mi empresa colabora con la Cruz Roja, le transfiere 20.000 euros. Eso lo contabilizaríamos como gasto excepcional contra bancos. Pues, aunque esto esté restando a la contabilidad,
fiscalmente por el artículo 15, apartado E, dice que no es deducible, pues habrá que ajustarlo en la base imponible, hacer un ajuste positivo y diferencia permanente. Lo que no quiere decir luego es que nos lo compensará con una deducción, porque evidentemente si dispongo del certificado de la fundación, yo podré restar luego de los 20.000, que es el importe del donativo, el 35%, que serían 7.000 euros menos que tributaría. Lo que ocurre que en definitiva de esta forma le ponen un límite al importe del donativo, porque si este año yo dono más del 10% de la base imponible, la cantidad que lo supere, de momento no puedo aplicarlo, lo aplicaría en años siguientes. Pues cuidado, las donaciones a entidades incluso sin ánimo de lucro hay que hacer primero ajuste fiscal y luego aplicar una deducción. Luego está el apartado de otro tipo de gastos, si son liberalidades o no. Por ejemplo, con la nueva ley, la retribución de administradores en función de su cargo, da igual que lo cobren vía nómina, que lo cobren como administrador o como gasto de representación, la idea están justificados y por lo tanto son gasto fiscalmente deducible. También el tema relacionado con el personal, si es uso y costumbre en la empresa, por ejemplo una cena de Navidad, lotes navideños, no hay ningún inconveniente para que ese gasto sea fiscalmente deducible. La idea es, la novedad de la nueva ley tiene que ver con los gastos asociados a atención a clientes y a proveedores, que antes no había ningún límite, estaba en función de la correlación con ingresos, pero no ponía ningún importe, debía estar justificado, por lo tanto con factura. La novedad es que a partir de la nueva ley se le pone un límite del 1% de la cifra neta de negocios. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo separado diferentes tipos de gastos en relación o con clientes o con el personal. Yo digo, con el tema clientes tengo gastos en tema restaurantes y regalos por valor de 10.000 euros. En cambio, hay costumbre en la empresa, cuando se acerca Navidad, de hacer una cena y a más sortear varios premios. En total eso a la empresa le ha costado 12.000 euros. En relación con ese importe, está contabilizado, está justificado, por lo tanto no habría que hacer ningún tipo de ajuste fiscal y no le afecta el límite del 1%. En cambio, los 10.000, que tienen que ver con clientes y también incluía proveedores, evidentemente ahora hay un límite. Como la compañía este año ha facturado 800.000 euros, mi tope está en el 1% de esa facturación. Pues, ¿cómo puedo decirme solamente 8.000? Como ha contabilizado 10.000, ¿qué implicaría? Que llegue a hacer un ajuste positivo por 2.000 euros y diferencia permanente. Otro tipo de gastos que no son deducibles, la nueva ley ha introducido esa idea de que cualquier gasto contabilizado que vaya contra el ordenamiento jurídico no se admitiría como deducible. Tiene que ver bastante con conductas incorrectas, como si fuera un soborno o una simulación de negocios. Por más que eso estuviera reflejado en la contabilidad, evidentemente Hacienda no lo admitiría. Y continúa aplicando ¿qué tema? Si la empresa tiene gastos que están documentados de paraísos fiscales, en principio, si no hay una actividad económica que lo justifique, no es fiscalmente deducible dicho gasto. Tampoco admite como deducible los intereses de préstamos de compañías de grupo que se han utilizado para comprar carteras a nivel de grupo o apoyo financiero a grupo. Por ejemplo, tendríamos una compañía francesa, tiene dos filiales en España. A la empresa la controla al 100% y la compañía B la controla en un 80%. Lo que hace la compañía francesa le hace un préstamo a la compañía española, la B, de 300.000 euros que va a utilizar para que una participación con control a Portugal, de la cual el grupo tenía un 25%. Pues la idea es, como el dinero se destina a carteras de control y apoyo financiero para este tipo de operaciones, lo que dice la norma española es que no se admitirán dichos intereses. Pues la empresa B ha contabilizado 24.000 euros de lo que ha pagado intereses a la compañía francesa, que habrá que ajustar fiscalmente, porque Hacienda no lo va a admitir. Haríamos un ajuste positivo y diferencia permanente. También se ha regulado
un límite máximo de indemnizaciones al personal, que lo fijan en 1.000.000 de euros o lo que determine la normativa de IRPF, con independencia que lo paguen varias compañías del grupo o que esa persona lo cobre diferido. La idea es, si supera ese importe, ese gasto contable fiscalmente no es deducible. Otra novedad con la nueva ley sería lo que llamaríamos operaciones híbridas, es decir, cuando se hace una operación entre partes vinculadas en diferentes países que lo califican fiscalmente de forma distinta, si no ha tributado en el extranjero como mínimo un 10%, el gasto de la compañía española no se admitiría. Pongamos, por ejemplo, la empresa A reside en España y es filial de una compañía belga. La que está en Bélgica nos hace un préstamo de $500.000 de euros y yo contabilizo como interés de vengados 30.000 euros. Supongamos, hay que mirar para ver si el gasto es deducible o no, cuál es el tratamiento del préstamo a nivel de grupo en Bélgica. Pongamos que lo tratan como si fueran fondos propios, con lo cual lo que ella cobra de intereses no tributa, sería renta exenta. Por esto, los gastos financieros que están en España no son deducibles y haríamos una diferencia permanente positiva. Siempre la idea tiene que ser esta, que estén vinculados y que de alguna forma la palabra híbrido es que la calificación fiscal de las operaciones es distinta. Que en España es un préstamo y es un gasto financiero y en el país, en este caso Bélgica, tenemos que son como si fueran dividendos. Por lo tanto, eso hace que el gasto financiero de España no sea deducible. Hasta aquí sería la parte relacionada con los gastos no deducibles. Ahora vamos a ver el artículo 16 que se refiere a un límite anual de lo que es gastos financieros como cantidad deducible. En realidad este artículo 16 afecta bastante a grupos grandes, pero a la pyme no le afecta, porque lo que indica, es decir, a partir de qué cifra Hacienda limita el importe. A partir de 1.000.000 de euros. Pero si yo no tengo contado 1.000.000 de euros de gasto financiero, no tengo ningún problema. Lo que tengo contabilizado y debo a terceros es fiscalmente deducible. El problema es si supero esta cifra. Si supero esa cifra, lo que hay que hacer es calcular el beneficio operativo y calcular el 30%. Y lo que exceda esa cifra habrá que ajustarlo. Antes de verlo con ejemplos, vamos a ver qué se entiende como gasto financiero neto y como beneficio operativo. El concepto del 1.000.000 de euros, que es gasto financiero neto, sale de la diferencia de pérdidas y ganancias de comparar los gastos financieros de lo que yo pago de intereses a compañías del grupo, a bancos, etc., restándole los ingresos financieros que obtengo, rendimientos financieros, por ejemplo, de intereses de otras compañías o bien de deuda. Pues hay que hacer la diferencia y eso es lo que hay que comparar si supera o no supera el 1.000.000 de euros. En cambio, el beneficio operativo, ¿cómo se calcula? Sería como un EBITDA, pero como en el modelo oficial de pérdida de ganancias no aparece ese concepto, ¿qué hacemos? Cogemos el beneficio de explotación y le sumamos ¿qué partida? Las amortizaciones, que no representan ningún pago, y le quitamos aquellas operaciones al margen de la actividad, que tendrían que ver con las ventas de inmovilizado y la parte de la amortización que está subvencionada. Pues en definitiva tendríamos un beneficio operativo que todavía habría que sumarle, porque así lo indica la normativa fiscal, lo que serían los dividendos que percibe la compañía que están exentos, que serían del artículo 21, es decir, participación de otras compañías que superan como mínimo el 5% o bien que ha invertido en ellas 20 millones. ¿Cuál es el cambio que ha habido con la norma anterior? Que antes la cantidad que superaba el 1.000.000 de euros tenía un plazo para compensármela que eran de 18 años. Con la nueva ley se quita dicho plazo, no hay límite temporal, se puede aplicar en años siguientes. Vamos a verlo con ejemplos. Ya digo, son cifras que afectan a grupos grandes. Por ejemplo, aquí tengo una empresa que, como podemos ver, los gastos financieros netos que tiene contabilizados en este ejercicio son de 40 millones. Y el beneficio operativo que se ha calculado son 100 millones. Habría que ver qué parte de los 40 millones es deducible y qué parte no. Para ello, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calculo el 30% a los 100 millones y me da 30 millones. Eso significa que habrá que hacer un ajuste positivo de 10 millones.
que no lo pierdo, no es una diferencia permanente, sino que lo puedo aplicar más adelante, con lo cual es una diferencia temporaria que es aplicable ahora sin plazo, ¿vale? Cuando la compañía se lo puede permitir el beneficio operativo. Continuando con la misma empresa, pongamos por ejemplo que en el 2016 el gasto financiero neto es 25 millones y el beneficio operativo son 150 millones. Si le calculo el 30% a ese beneficio operativo, obtendríamos 45 millones, lo que va a permitir poder restar este año los 25 y compensarme los 10 del año pasado. Y todavía me queda una mochila, que son de 10 millones, que la puedo aplicar a los 10 años siguientes. Así que de alguna forma, como podemos ver, es una cuestión de ir arrastrando y que luego el límite, cuando el importe supera el millón de euros, dependerá siempre de cuál es el beneficio operativo de la empresa. Aquí el único inconveniente que hay es que si se trata de un grupo fiscal que tributa como grupo, el problema es que cada una de las compañías de grupo no tiene 1 millón, sino que todo el grupo cuenta con 1 millón. Pues aquí evidentemente le perjudica bastante más la limitación del gasto financiero. Os pongo un ejemplo. Yo aquí tengo tres empresas que tributan juntas a nivel fiscal y vemos que la suma total del gasto financiero de las tres compañías supera, en total tenemos 600 más 900 sería 1,5 millones, más medio millón serían 2 millones de euros. Y por lo tanto supera el límite de lo que sería el millón de euros. Y aquí tenemos el beneficio operativo de cada una de ellas. Sumo el total de beneficio operativo y tendríamos que sumarían en total 6 millones y le calculo el 30%. Y tendríamos 1.800.000 como importe que se puede deducir. Eso implicaría que la cabecera que presenta la declaración tendría que hacer un ajuste positivo de 200.000 euros. Que luego hay que ver esos 200.000 euros a quién se le imputan de las tres compañías, si la empresa A, la B o la C. Pues la imputación, para ver cómo se distribuyen, irá en función de cuál supera el límite y cuál no a nivel individual del beneficio operativo de cada una de ellas. Por ejemplo, yo a la empresa A, que es 1.800.000 beneficio operativo, le calculo el 30% y nos daría 540.000 euros. Y tiene unos gastos financieros a nivel individual de 600.000. Pues de alguna forma supera 60.000 euros el límite permitido. La empresa B hago lo mismo, le calculo el 30%, me da 660.000 euros y de alguna forma supera en 240.000 euros el límite permitido. En cambio, la empresa C, si le hago el 30%, serían 600.000 euros y no supera el límite. Eso quiere decir que el ajuste fiscal de 200.000 euros se lo van a tener que imputar entre A y B, que son quienes superan el límite, en proporción al exceso. Hablando claro, 60 que supera A respecto a 200.000 en total representa un 20%, lo que significa que de los 200.000 euros, 40.000 son imputables a la empresa A y el resto van a ser imputables a la empresa B. Es para luego llevar un control a nivel individual de quién son los gastos financieros. Pero como podéis ver, el gran inconveniente aquí sería este, que en vez de tener cada empresa 1 millón de euros, es que la total de las empresas tiene el millón de euros. Eso ha hecho que muchos grupos fiscales rompan el consolidado porque tienen grandes gastos financieros y por lo tanto les salía pagar pagos fraccionados e importes muy altos en el IS. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.